주체조선의 첫 수소탄 시험이 성공적으로 진행되었다. Desde comienzos de este año, Corea del Norte ha estado provocando al mundo mediante sus pruebas nucleares y lanzamiento de misiles. 북한이 오늘 오전 동해상을 향해 단거리 발사체 여러 발을 발사했습니다. 새롭게 제작된 핵탄두의 핵 공격 능력을 높이기 위한 시험을 계속 진행하고 북한이 비핵화 의지를 보이지 않고 변화를 거부하는 한 Estamos en tiempos difíciles donde los crímenes contra la humanidad amenazan la paz y la seguridad en la península de Corea. Por este motivo, el reverendo Song Myung-moon y la doctora Hak Ja-han-moon han trabajado incansablemente por la unificación de Corea del Norte y del Sur y por la paz mundial. La compañera del reverendo Moon en este camino recto y solitario es la doctora Hak Ja-han-moon. Ellos han viajado por 180 países en más de 40 años. Se han reunido con cientos de miles de personas. ¿Por qué estas dos personas han pasado por un curso tan difícil? El reverendo Song Myung-moon y la doctora Hak Ja-han-moon han trabajado para crear un mundo de paz para toda la humanidad como una familia global. Con mucho fervor han superado varias dificultades mediante sus sacrificios y su ideología de paz que trasciende religiones, razas y nacionalidades. ¿Por qué las personas siguen reconociendo el nombre del reverendo Song Myung-moon aún después de 4 años de su fallecimiento? 수차례 밝혀왔는데 미국이 투입되는 남한의 항구 지역을 타격하는 것. La paz y la seguridad de la península coreana son aún más importantes durante este tiempo de constantes pruebas nucleares y lanzamiento de misiles. El puesto aún vacante del reverendo Moon, quien le ha dado una mano de paz a Corea del Norte, es más desafortunado que nunca. Los esfuerzos del reverendo Moon por la unificación comenzaron a expandirse en 1960 tras el inicio del movimiento de victoria sobre el comunismo por la paz y la unificación. Él inició el movimiento de victoria sobre el comunismo basado en su fuerte convicción de que fracasaría el comunismo que negaba la existencia de Dios. El primer país donde se concentró el reverendo Moon fue en Japón. En 1958, el reverendo Moon sabía que había que detener las fuerzas de izquierda que se extendían por Japón. Los discursos dados por el reverendo Moon en Japón durante ese tiempo resonaron por todo el país. El reverendo Moon y la doctora Hak Ja-han-moon, que fueron pioneros en el anticomunismo y en el movimiento de victoria sobre el comunismo, nunca estuvieron a salvo. Esto fue antes de que se establecieran los lazos diplomáticos entre Corea y Japón, por lo que nadie garantizaba su seguridad. Tras haber sacrificado sus vidas para testificar y tras haber superado pruebas y tribulaciones, su ideología comenzó a ser reconocida. Nadie pudo haber imaginado que harían una convocatoria en Moscú durante la era de la cortina de hierro, cuando el comunismo era la potencia más fuerte. 600 figuras prominentes como expresidentes, primeros ministros y medios de comunicación de la Unión Soviética se opusieron a las enseñanzas del comunismo y se sintieron identificados con la ideología y el coraje del reverendo Moon y la doctora Hak Ja-han-moon. El comunismo fracasó debido a su convicción y en abril de 1990
El reverendo Song Myung-moon y la doctora Hak Ja-han-moon tuvieron una reunión histórica con el presidente de la Unión Soviética, Gorbachev. Esta reunión exclusiva entre países sin relaciones diplomáticas no tuvo precedentes. El 30 de noviembre de 1991 visitaron Corea del Norte para la unificación entre el norte y el sur. Este era un objetivo difícil de lograr para dos civiles, pero el reverendo Song Myung-moon y la doctora Hak Ja-han-moon no desistieron ante las constantes adversidades. Nadie podría haber imaginado lo que dijo el reverendo Moon al funcionario de Corea del Norte, Yoon Ki-bok. 이어서 문선명 총재는 하나님주의에 입각한 참 사랑만이 남북 문제 해결의 핵심이라는 요지로 통일 조국은 주체 사상이 아닌 하나님주의에 입각한 새로운 사상이 기초가 돼야 한다고 역설했습니다. El reverendo Moon volvió a su tierra natal después de 40 años y habló sobre el desarrollo del monte Kumgang, así como la problemática de las familias separadas por la guerra con el líder de Corea del Norte, Kim Il-sung. Él sabía que al abrazar a Kim Il-sung con amor podía salvar a los 25 millones de habitantes de Corea del Norte. 또 남에서 올라온 동포를 보니까 북쪽 그 주민들이 봐도 또 같은 동포구나. 그러니까 같은 이제 동포애를 느끼고 민족 동질성을 느끼고 그러면 이제 정치적으로도 같이 화해해 나가야 된다는 인식을 할 수 있는 계기가 된다는 점에서. Mientras se desarrollaban intercambios no gubernamentales, en 1998 se construyó la fábrica Pyeonghwa Motors en Corea del Norte para encabezar la cooperación económica. La visita oficial del presidente Kim Dae-jung a Corea del Norte en junio de 2000 permitió que la Guerra Fría entre el norte y el sur de Corea se transformara en un sistema de paz. 존경하는 문선명 총재와 각국 정상 여러분, 테러가 세계 도처에서 횡행하고 있습니다. 평화는 지금 더욱 악화되어가는 상황에 있습니다. 우리는 이를 시급히 극복하는 노력을 해야겠습니다. A diferencia de Corea del Norte, potencias nucleares como Bielorrusia, Kazajistán y Ucrania se deshicieron de sus armas nucleares por el bien de la paz mundial después de que el reverendo Song Myung-moon y la doctora Hak Ja-han-moon visitaran la Unión Soviética. Що Україна стає без'ядерною країною, що вона буде йти дорогою миру і злагоди. Вона стає позаблоковою країною. І ми вперше в світі склали ядерну зброю, будучи третьою за силою ядерною державою в світі. Septiembre de 2015. Concentración popular por la paz y la unificación. 심양홍입니다. 네. 여러분을 초대해서 통일로 한 발짝 더 다가선 느낌입니다. Motivado por su deseo de unificación, el reverendo Moon inauguró la Asociación Ciudadana en 1987. Aproximadamente 20.000 personas de 80 ciudades y países fueron nombrados al Comité Nacional y promovidos a la campaña nacional. 광복 70년과 분단 70년을 맞는 2015년, 정부는 평화통일 시대를 열기 위해 많은 노력을 기울였습니다. 그러한 의미에서 국내는 물론 세계 200여국에서 통일운동을 전개하고 있는 남북통일운동 국민연합의 노력이 국내외 통일 공감대 확산에 큰 역할을 해줄 것으로 믿고 또 기대하고 있습니다. 그때 아버님께서 미국을 찾아오셨죠. 미국의 가정 파탄이 생겼으니 뭐라 그랬나요? 의사로 왔다. 내가 소방수로 왔다. 그리고 50개 주를 순회 강연하시면서 미국의 부흥을, 미국이 본래 사명해야 될 소명의식을 일깨워 주셨어요. En la década de los 60 y 70, después de la guerra de Vietnam, los valores estadounidenses desaparecieron y los jóvenes cayeron en la drogadicción y el alcoholismo. El reverendo Moon y la doctora Hak Ja-han-moon se preocuparon mucho por la confusión que se daba en Estados Unidos. 미국 사회를 그대로 그렇게 놔둬서는 안 되겠다라고 생각한 것이 우리 총재님의 생각이셨고, 그걸 바르게 이끌어갈 수 있는 지도자가
나올 때만이 또 그 지도자에 의해서 젊은 청년들이 올바르게 미국 사회를 이끌어갈 때 이 국제 정세가 올바른 그런 평화의 세계로 갈 수 있다라는 그런 이상을 가지고. No obstante, la sociedad convencional y la iglesia cristiana provocaron y se opusieron al reverendo Moon y a la iglesia de unificación. Sin embargo, él se convirtió en el ícono de una revolución espiritual entre la juventud estadounidense y aseguró así un fundamento religioso estable. También se reunió con el presidente Eisenhower y destacó la importancia de la función de Estados Unidos para establecer la paz mundial. Tras esa reunión, el reverendo Moon y su esposa Hak Ja Han Moon hicieron grandes convocatorias en 70 ciudades estadounidenses entre 1972 y 1974. Hicieron convocatorias exitosas en lugares prominentes como el Madison Square Garden de Nueva York en 1974 con 25,000 personas, en el Yankee Stadium de New York en 1976 y en el Monumento Washington con 300,000 participantes. En cada convocatoria, los estadounidenses se conmovían ante los mensajes de esperanza del reverendo Moon y la doctora Hak Ja Han Moon para establecer los ideales fundadores de Estados Unidos. En julio de 1976, ambos eran tan prominentes que salieron en la portada de Newsweek. Además, The New York Times informó que en 1970, el reverendo Moon y la doctora Hak Ja Han Moon habían comenzado a establecer relaciones con el presidente Nixon y su administración anticomunista. En 1974 y 1975, el Congreso invitó al reverendo Moon y a la doctora Hak Ja Han Moon a dar una charla sobre una nación bajo Dios ante el Congreso. Estos eventos les dieron la oportunidad de reunirse con figuras prominentes. Durante los 34 años que el reverendo Moon y la doctora Hak Ja Han Moon estuvieron en Estados Unidos, destacaron que dicha nación no debía vivir para sí misma, sino que debía ser una nación que viviera por el bien del mundo. En enero de 2016, la península coreana y el resto del mundo quedaron impactados ante las oleadas de frío que producían un viento helado de 40 grados bajo cero. El calentamiento global y la destrucción del medio ambiente han ocasionado una escasez alimentaria que está dejando a 1.000 millones de personas en estado de hambruna. El reverendo Moon y la doctora Hak Ja Han Moon se han movilizado para resolver la crisis alimentaria que afecta a las naciones del tercer mundo. Ellos despertaron la desesperación de los nativos brasileños y paraguayos de escapar del hambre al vivir en dichos países, haciendo avances en la agricultura, creando y trabajando en los cultivos. Me llamó poderosamente la atención el trabajo del doctor Gutka. Creo que es algo que nos va a servir a todos, en particular en el Paraguay. Paraguay es un país absolutamente opuesto en el planeta Tierra a Corea, en donde necesitamos alimentos. Y yo insisto en que la fábrica de peces, una piscifactoría como le llamaríamos en América Latina, es muy importante para poder alimentar y no solamente insistir en el ganado vacuno. En 1980, el reverendo Moon y la doctora Hak Ja Han Moon también iniciaron el movimiento Causa en Sudamérica para restablecer espiritual y sustancialmente a las regiones aisladas. El reverendo Moon y la doctora Hak Ja Han Moon querían transformar Sudamérica, por lo que realizaron la Conferencia Internacional de Liderazgo en Montevideo, Uruguay. Allí asistieron 300 líderes de todo el mundo que se identificaron con su movimiento de paz. Peace, a man of belief, and at the same time he was an important investor in the country. Pero que sin embargo podíamos entendernos y compartir muchos valores fundamentales: defensa de la familia, defensa de la convivencia de las religiones, defensa de la paz.
La amenaza de los grupos armados no ha cesado en Medio Oriente por 70 años. Este es un lugar que necesita ayuda para limpiar la tierra que ha sido manchada con sangre. The unification members and coming from Reverend and Mrs. Moon had to do with this concept of parenthood and the concept of peace and somehow or another coming together. Durante 10 años, desde 2003, el reverendo Song Myung-moon y la doctora Hak Ja-han Moon realizaron la Marcha de la Paz en Israel, un movimiento interreligioso que buscó resolver mediante el diálogo el conflicto religioso en Medio Oriente. Este momento histórico derribó las barreras religiosas. Dr. Moon, I understand, believes that UPF can serve as a peace UN to complement the political work of the United Nations. The UPF, I understand, will include representatives of religions, civil society, governments, and intergovernmental organizations in its governing bodies. La Federación de Mujeres para la Paz Mundial, fundada por la doctora Hak Ja-han Moon, es una ONG internacional que recibió la aprobación oficial de la ONU en 1993 y que sigue expandiéndose por todo el mundo. La doctora Hak Ja-han Moon lideró el camino de la paz al dar 600 charlas en 100 países sobre guiar con puño de hierro en un guante de terciopelo y entender lo precioso que es la fortaleza de las mujeres. En 2005, la UPF se inauguró y obtuvo estatus consultivo especial dentro del Consejo Económico y Social de la ONU. La UPF busca promover la paz mundial mediante proyectos de servicio y práctica del amor verdadero que trasciende familias y naciones. El 14 de febrero, la Fundación Wonmo Pyong-hae, fundada por la doctora Hak Ja-han Moon en 2013, ofreció a 2.000 estudiantes becas que en total suman 10.000 millones de wones. Según la voluntad del reverendo Song Myung-moon, esta fundación sirve de puente para ayudar a los jóvenes del mundo a lograr sus sueños. Para esparcir su voluntad, la doctora Hak Ja-han Moon está alentando a estos estudiantes y está considerando sus dificultades. A medida que la ideología de paz se extiende centrada en la doctora Hak Ja-han Moon, la primera ceremonia del Premio de la Paz Sunhak se realizó en agosto de 2015. I pay homage to Reverend Dr. Sun Myung Moon for the ideals he stood for and his vision of one global peaceful family. I applaud and honor the vision and the work of Reverend and Mrs. Moon. We should live for the sake of others and live as one family under God. En 2005, durante una conferencia de la paz en Nepal, los participantes reflexionaron sobre el amor y apoyo inolvidables que habían recibido del reverendo Song Myung-moon y la doctora Hak Ja-han Moon. Find you, Dr. Moon, amongst us at this critical juncture in our history. Your presence is in itself an assurance to us at a time when peace is in a peril and life of the people, Nepalese people, is in serious trouble. El 6 de enero, conforme al calendario lunar, se realizó un evento para celebrar los cumpleaños del reverendo Song Myung-moon y la doctora Hak Ja-han Moon. Se compartió un mensaje de paz con 30.000 participantes, incluidos 180 miembros activos de la Asamblea Nacional de 50 países. The people gathering there from all over the world are seeking to strengthen the most important institutions and freedoms known to mankind. I'm encouraged by not only those who have been seen in the fight for religious freedom for years, but by so many who are stepping up to engage in this effort for the first time. 한반도 통일과 세계 평화를 위해 전 세계 42 국제 지도자 컨퍼런스가 열렸습니다. Our common goal is to work tirelessly for the preservation of peace and peaceful coexistence and cooperation with all nations of the world. It is time for parliaments across the world to proactively engage in initiatives for the well-being
of mankind and world peace. La conferencia buscó resolver la amenaza de Corea del Norte mediante las enseñanzas del reverendo Song Myung-moon y la doctora Hak Ja-han Moon. 2 días después, el 15 de febrero, se realizó la ceremonia del Peace Road 2016 en Imjingan, ciudad de Paju. Fue una carrera por la paz con 1.000 participantes, incluidos miembros de la Asamblea Nacional de 41 países. El movimiento de Peace Road es un proyecto mundial de paz que comenzó en 2013 y que ahora cumplió su 4º año de conectar el mundo mediante bicicleteadas bajo la consigna de la unificación entre el norte y el sur, así como el establecimiento de la paz mundial. 교체, 축복 결혼을 통해 인류는 한 가족이 되어 태평성대를 누리면서 평화와 행복의 참사랑을 즐기게 될 것입니다. 그런 날이 이제 우리 눈앞에 다가오고 있다는 것입니다. Las ceremonias internacionales de matrimonio masivo se han realizado desde 1961 con la creencia de que las familias felices construirán un mundo de paz. Lo que comenzó con 36 parejas se ha expandido a miles y millones de parejas. Esta ceremonia de matrimonio sin precedentes también ha llamado la atención de los medios de comunicación. 3,000쌍의 합동 결혼식을 한다. 총재님께서 돌아가셨는데 여전히 이렇게 하는구나. 참 감사하게 생각했습니다. 이 세상 어떤 종교인이, 어떤 지도자가 세계인으로부터 그런 존경받고 합동 결혼식 참석하고 멀리서 가까이서 지 고하를 가리지 않고 전직 대통령, 국회의장, 총리 와서 축하하고 조문하고 그런 분 대한민국에 단 한 명도 없습니다. It's a very high honor and a very great privilege for me to join this distinguished group of speakers and to participate in the Family Foundation for World Peace inaugural World Convention. But a parent's greatest legacy is his children, and God's people will truly become one family. We should try to work out how families can achieve their purposes in a more flexible way, but with understanding and with the benefits which families have already had over centuries. La ceremonia internacional de matrimonio masivo trasciende nacionalidades, razas y culturas con la creencia de que todos somos una familia humana. Near about 15,000 couples were present, and they all got the married there. And so far, I also remember that I also gave the speech at that time, and Father Moon was also Father Moon and Mother both were present at the function. El reverendo Song Myung-moon y la doctora Hak Ja-han Moon han ido más allá de la religión y han sido influyentes en varios aspectos de la sociedad como la política, la economía y la cultura. Han viajado por todo el mundo para compartir los valores de paz y familias verdaderas. Ellos han transitado este camino porque saben que solo podemos lograr una auténtica paz mundial si trascendemos las diferencias nacionales, raciales, religiosas y culturales. Ellos también desean que más personas vivan como ciudadanos globales que aman la paz. Los ideales de paz del reverendo Song Myung-moon y la doctora Hak Ja-han Moon siguen vigentes en la actualidad. Ellos han plantado las semillas de esperanza en los lugares más bajos y abrazaron al mundo con amor verdadero. Así es como los recordaremos.